Hoy la Corte Suprema falló por unanimidad a favor de la ciudad de Buenos Aires por la suspensión de las clases presenciales. Señoras y señores, votación unánime. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? A través de un decreto de necesidad y urgencia, Alberto Fernández suspendió la presencialidad en las aulas del AMBA el 19 de abril por 15 días. Durante 2 semanas, a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. El gobierno porteño se opuso a la medida. Comunicarles que en la ciudad de Buenos Aires mañana las escuelas van a estar abiertas. Y Larreta decidió acudir a la justicia. Vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente. El 18 de abril, la Cámara de Apelaciones porteña dictaminó a favor de la ciudad de Buenos Aires. La tensión entre el gobierno nacional y Juntos por el Cambio se repicó y la grieta se acrecentó. En el medio hubo cacerolas de un lado y paro docente del otro. El 30 de abril, un nuevo DNU de Nación extendió la suspensión de clases presenciales hasta el 21 de mayo. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. A la espera del fallo de la Corte, Larreta defendió su postura y mantuvo la presencialidad en las aulas. Vamos a tomar algunas medidas para seguir sosteniendo la presencialidad, disminuyendo la circulación. Finalmente, el fallo respaldó la autonomía de la ciudad y le dio la razón a Larreta. La respuesta de la vicepresidenta al dictamen no se hizo esperar. Cristina puso en tela de juicio la puja entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. ¿Y ahora? ¿Cómo sigue esta historia? Bien, y la primera que reaccionó, bueno, ahí lo decía el informe, ¿no? ¿Quién fue? Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Vamos a ver sus tweets. El 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Cava. Siguiente tuit. Creas o no, a esa resolución se hacía lugar a una acción de habeas corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes, ignorando no solo la división de poderes, sino peor aún, ignorando lo que es un habeas corpus. Y sigue. Ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea, te van a poder aumentar el cable, internet y el celular cuanto, cómo y cuándo se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema. y a ver, sí, hoy la Corte acaba de decidir en plena pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Ante ese escenario, digo yo, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Congreso de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Bien, bien. Ahí está, los tweets, estos hilos de tweets de Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a arrancar preguntándole a Graciana Peñafort si es la Corte la que está manejando el país, ¿no? A propósito de esta serie de tweets de la vicepresidenta de la Nación. Graciana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me ve bien? Sí. Perfecto. Sí. Yo no sé si la Corte está manejando el poder, el país. Lo que tengo claro es que un sector del poder está manejando al país y algunos de sus representantes son algunos miembros de la Corte, sin duda. Ahora, Graciana, a ver si vos me podés ayudar a explicar cómo puede ser que la Corte resuelva sobre la emergencia cuando el mundo está en la emergencia. ¿Hay en alguna parte del fallo algo que defina lo que es la emergencia, la urgencia? No, hay un intento en el voto de Lorenzetti, pero no, es imposible definir en sí mismo la emergencia porque cada emergencia es distinta, no es lo mismo un tsunami que una pandemia, que un estado de guerra, son distintos tipos de emergencia. Pero no, la Corte no lo define y creo que está bien que no lo defina porque cualquier definición sería insuficiente para futuras cuestiones que podrían ser encuadradas dentro de la emergencia.
Dicho esto, a mí me preocupa bastante más lo que la Corte reclama de ciertos fundamentos científicos. Primero porque yo, como los jueces de la Corte, también soy abogada y asumo que de fundamentos científicos desconozco cualquier cosa. O sea, le puedo creer a Pedro Cam, a los científicos, quienes han hecho de eso su materia de estudio a lo largo de los años. No entiendo cómo un abogado puede evaluar la suficiencia o no de los argumentos. Pero, no sé, en un sentido súper sarcástico te diría, no sé, tenemos que llevarle los muertos a la corte, no sé, porque esto me llama tremendamente la atención y tengo que decirlo. Vos tienen que pensar que esta corte va, de alguna manera, autoriza que sigan las clases presenciales en un fallo que dictan en una reunión por Zoom firmado digitalmente. Bien. Es decir, el riesgo en el que van a exponerse los chicos, y no solo los chicos, los que llevan los chicos a la escuela, los que tienen que estar en la escuela para que las escuelas funcionen normalmente, porque no es lo mismo mantener las escuelas abiertas para el funcionamiento del dictado de clases virtuales que tener personal no administrativo, personal de maestranza. Ahora, Graciana, sobre los tuits de Cristina, cuando Cristina habla de un golpe institucional por parte de la Corte, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a que están alterando la división de poderes, porque están tomando competencias que la justicia, el Poder Judicial no tiene por la Constitución. Te voy a dar dos ejemplos. La Constitución con la reforma de 1994, estableció la figura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa misma Constitución no incorporó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sujeto de la competencia originaria de la Corte. Hoy la Corte toma el lugar y dice lo que no dice la Constitución y le da a la Ciudad Autónoma competencia originaria. Tesis que empezó en el 2017. Antes la Corte había sido bastante estricta al respecto. Después, el año pasado, en pandemia, la Corte aceptó y acató y dijo que había que seguir las disposiciones del Gobierno Nacional, que era la autoridad competente para el dictado de las medidas que tienden a resguardar la salud. Y en este fallo se olvida de lo que la misma Corte escribió. Le podemos preguntar, Graciana, a lo negro, si efectivamente, como decís vos, no se está respetando la división de poderes y si efectivamente los miembros de la Corte deciden sobre temas sanitarios y no jurídicos. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo no coincido con la doctora Peñafort. La Corte tiene una función específica. La Corte es un órgano de gobierno, porque son 3 órganos de gobierno. Y la función de la Corte es la de, entre otras cosas, además de administrar justicia, resguardar la supremacía de la Constitución, interpretar las normas constitucionales que están en duda, decidir cuando una norma inferior a la Constitución, sea una ley o un decreto, violenta la Constitución o no, y por lo tanto, siendo esa la función que tiene la Corte, y habiendo decidido la Corte en este fallo que el decreto de Alberto Fernández, que ya no está vigente, porque se terminó, violaba el reparto de competencias, la coordinación de potestades entre el gobierno de la nación y las provincias, genéricamente dispuesta en el artículo 121 de la Constitución, lo que hizo la Corte en este caso es definir cuándo una norma inferior a la Constitución la estaba violando. Y lo que hizo la Corte fue decir, violenta el reparto de atribuciones porque las cuestiones educativas y sanitarias son facultades locales porque no han sido delegadas por la Constitución en 1853 al Gobierno de la Nación, y todas las facultades no delegadas expresamente al Gobierno de la Nación pertenecen a las provincias. Ahora, Félix, sí. En la Argentina se suele gobernar con decretos de necesidad y urgencia. ¿Cómo crees que impacta para, digamos, futuros DNU del presidente Alberto Fernández este fallo? El impacto, digamos, sobre eso. El decreto que se judicializó y cuyo cuestionamiento se llevó a la Corte es el decreto que venció el 30 de abril, o sea, que perdió vigencia el 30 de abril.
La Corte inclusive cuando dicta este fallo hoy entiende que esto es así y por lo tanto no declara la inconstitucionalidad de un decreto que ya no está vigente. Para que la gente entienda, cuando la justicia o la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma, lo que hace es declararla nula o inaplicable para un caso concreto. ¿Pero no le está recortando facultades al presidente con, digamos, Bueno, el impacto de esta resolución? A ver, por eso, termino. Entonces, la Corte no declara la inconstitucionalidad de este decreto porque el decreto no está vigente. ¿Pero qué hace? En lugar de decir que la cuestión es abstracta y no tiene por qué pronunciarse, lo que hace la Corte es decir, como esto puede volver a ocurrir, y de hecho está ocurriendo con un nuevo decreto, entonces la Corte quiere marcar su opinión, quiere dar un criterio, una guía acerca de qué cosa es constitucional o no, porque esto puede ocurrir en lo inminente, y de hecho está ocurriendo con este nuevo decreto, y entonces establece una guía para el futuro, pero no invalida esta Corte ni a un decreto que ya no está, ni a un decreto que no se Ahora, más allá de actual. todo este debate legal, hoy el ministro Soria dijo que este fallo de la Corte se va a medir en vidas. No sé si escucharon esto, ¿no? A ver, se va a medir en vidas. Esto es un tremendismo. La Corte Suprema no es médica ni es infectóloga. La Corte tiene que hacer lo que tiene que hacer y los médicos infectólogos también. Por ejemplo, los infectólogos, ¿qué es lo que dicen como especialistas? Y los médicos muy especialistas. Que hay que cerrar todo, que hay que evitar la circulación del virus a cualquier costo y eso significa unas drásticas medidas de cercenamiento de todos los derechos, inclusive el de trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, el criterio epidemiológico de un especialista es ese, pero precisamente hay otras cuestiones que el especialista no tiene en cuenta y es que de pronto la gente que no trabaja puede tener otras dificultades de salud, como las que efectivamente han ocurrido con una cuarentena larguísima, y que en definitiva tal vez no competa un infectólogo, sino que compete por ahí un cardiólogo. Hagamos un punto acá porque Graciana está pidiendo la palabra con sus caras. Graciana. ¿Cómo no? No, yo creo que 3.170 casos hay hoy en Capital Federal. Es un dato objetivo. Durante el periodo que se suspendieron, que hubo clases presenciales, crecieron los casos, dejaron de haber por clases presenciales en el AMBA, han caído los casos y ahora vuelve a haberlos. Repito, yo no soy epidemióloga, soy abogada, entiendo de epidemiología más o menos lo mismo que de física cuántica, o sea, absolutamente nada. Lo que sí voy a señalar, y esto me parece justo decirlo, yo comparto mucho de lo que dice el doctor Lonigro, sobre todo cuando habla de qué puede hacer la Corte Suprema. Yo creo, por ejemplo, y lo vengo diciendo, que ya el primer problema del fallo de la Corte de hoy estuvo en el 19 de abril, cuando determinó algo que no dice la Constitución, que es la competencia originaria de la ciudad autónoma, para entender en este caso, porque la ciudad autónoma, voy a decirlo con toda claridad, establecida en la Constitución de 1994, no estableció dentro de los sujetos o de las causas que acceden a competencia originaria a la ciudad autónoma. Eso lo hizo la Convención Constituyente y fue un criterio. Y hoy viene la Corte a decir que yo comparto lo que dice mi colega respecto a que las provincias tienen toda la competencia que no han delegado expresamente en el Poder Ejecutivo Nacional, en el Gobierno Nacional. Pero tengo que hacer una salvedad. La ciudad autónoma no es una provincia. Ahora, Félix, discúlpeme, Félix, entonces, para saber si un vamos poquito... a interpretar desde la literalidad que yo comparto, empecemos a interpretar desde el principio, porque si no, hacemos un recorte. Yo entiendo el argumento que bien plantea respecto a las posibles restricciones, y podríamos debatirlo, pero digo, si vamos a hacer una interpretación literal, empecemos desde el principio. Pregunto. La causa jamás debería haber llegado en competencia originaria a la Corte Suprema.